Hola a todos los espectadores. Yo me llamo Eduardo Edgar Chávez Collantes. Soy profesor de primaria y lo que más me gusta y me apasiona es la historia. Debo decirles de que todavía se mantiene en secreto en el Perú el antiguo sistema de castas, pero de una forma muy aislada. Un pequeño ejemplo es la provincia de Coñamuro, que pertenece a Cusco. En esta provincia, en la cual en la década del 70, el profesor unidocente Juan Loza Bonifaz, quien lamentablemente ya falleció, llegó a este pueblo y se compenetró tanto con ellos que con el tiempo lo aceptaron como un miembro más de su comunidad. Después que él fallece, su amigo Marco Antonio Marcos, que es un investigador de la espiritualidad andina, me narró este suceso que pasó en Coñamuro. Había una joven que era la hija del Barayoc. Ella se enamoró de un campesino. Los dos tuvieron un romance en secreto. Cuando lo descubrieron, les advirtieron que no debían seguir juntos o serían castigados. Ellos desoyeron la advertencia. Continuaron con su noviazgo en secreto o romance. La segunda vez, de nuevo lo descubrieron y los amenazaron con el castigo. Estos jóvenes, sabiendo cuál era el castigo, continuaron con su amor prohibido. En la tercera lo descubrieron y este fue el castigo. Al hombre o muchacho lo llevaron a ser juzgado y sentenciado, y la sentencia ya la sabía todo el mundo, era la muerte. Lo llevaron a la plaza. El pueblo se congregó alrededor del sentenciado y su verdugo agarró una tabla de madera bien larga y delante de todo el mundo el sentenciado, arrodillado, posiblemente, no sé si agachó la cabeza, si lo hizo tal vez fue por una señal o por su propia voluntad, simplemente arrodillado recibió un golpe en el cráneo. Le rompieron la cabeza con el golpe. Y eso fue todo. No se supo qué castigo recibió su amada adentro de la familia, porque ella no se le castigó en público. ¿Por qué? Porque era la hija del jefe de la IU o de la comunidad. En cambio, ¿por qué su amado tuvo que recibir ese castigo? Porque era un simple campesino. Allí las reglas son bien claras.
uno tiene que emparejarse y casarse con su igual. Uno no puede relacionarse con alguien que está por encima de su nivel social o por debajo. Tiene que estar con su igual. Y eso se remonta de tiempos pre-incas. En verdad, tendría que yo preguntarle a Marco Antonio Marcos si fue en Coñamuro o en otra provincia de Cusco. Pero sé que fue por Cusco. Eso sucedió, lamentablemente, y no es la única provincia. Cuando yo era muchacho, en la década del 80 o 90, yo me enteré de que una provincia de Puno hay un ayllu que a las mujeres se les prohíbe vincularse con un hombre que no es de su comunidad. La mujer que tiene un amorío con alguien que no es de su ayllu y sale embarazada, la matan. Yo no sé si será verdad, eso es algo que a mí me contaron. Pero yo conozco a un vecino mío que sabe cosas de historia muy interesantes. El profesor Vera. Él vivió personalmente una experiencia en un lugar de la sierra peruana y prefiero no anticipar nada porque prefiero que él mismo lo diga porque él lo ha vivido, él lo ha visto. Lo que me contó parece casi como un cuento inacabado o una fábula. Pero en verdad, yo les digo de que en Canal 7 una vez hicieron una entrevista a una persona y decía al entrevistador: en el programa Presencia Cultural, de que todavía en el Perú hay familias que casan en secreto a sus hijos para unir sus riquezas y propiedades. Y todavía sigue pasando en Lima. Hay gente que cree que esa tradición viene de la conquista española o de la colonia. No. Siempre existió desde tiempos pre-incas. Los matrimonios se negociaban. Y siempre tenía que ser entre las mismas clases sociales. El mestizaje estaba prohibido para los pueblos para tener un mayor control sobre ellos. Los únicos que tenían el derecho de practicar el mestizaje eran las clases gobernantes. Solamente las clases gobernantes se cruzaban con personas de otras razas que también pertenecían a otra clase gobernante. Eso siempre existió. Si creen que la gente mayormente se casaba por enamoramiento, no. Uno tenía que buscar su pareja en el mundo prehispánico. Y si no la conseguía, le conseguía una pareja y se tenía que casar con esa persona, le guste o no le guste, le agrade o no le agrade. En el tiempo del Tahuantinsuyo, un campesino debía casarse con una campesina, un artesano con una artesana, o con la hija de un artesano. Un orfebre debía casarse
con la hija de otro orfebre. Siempre eran con sus iguales. No se podía hacer cambios como se puede dar ahora. El sistema de castas en el antiguo Perú era comparable al de la India. Así de radical era. Para que tengan una idea, cuando llegaron los conquistadores españoles, conocieron unos yungas, mejor dicho, unos costeños, que estaban buscando esposas, pudiendo casarse con mujeres bajadas de la sierra. Decidieron seguir buscando en otros lugares de la costa peruana con otras costeñas, mejor dicho, otras yungas, y con ellas se debían casar y formar familias. Eso le llamó la atención a los españoles. Los serranos se tenían que casar con gente de su misma geografía, serranas. Los selváticos con selváticas. No podía haber esos cambios de un costeño con una charapa, un serrano con una costeña y cosas así. Para nada. Y había una diferencia bien marcada, había regionalismos. Uno no podía casarse con alguien de otra región, tenía que ser de su misma región. Y ahí no quedaba el asunto. Uno debía casarse con alguien de su mismo ayo. O sea, eran sociedades bien cerradas. Si alguien era de una provincia, no podía casarse con alguien de otra provincia. Tenía que ser de su misma comunidad. Si no, lean El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Allí, en la comunidad de Rumi, al comienzo se van emparejándose y casándose entre los de la misma comunidad, pero cuando autoridades del Estado cometen abusos y permiten que otras personas como hacendados o gamonales cometan abusos y la comunidad va perdiendo su unidad, es cuando recién se da ese cambio de emparejarse con personas que no son de su ayo. Algunos se traen al ayo, otros la abandonan, forman familias afuera. Pero en el antiguo Perú no era así. Si alguien nacía en una yacta, que significa ciudad, tenía que casarse con alguien de esa misma ciudad. Era muy difícil casarse con alguien de otro nivel social. Sobre todo el nivel social elevado. Había que realizar hazañas, méritos o proezas. No era fácil. Los que eran de una determinada región, para diferenciarse de otra región, vestían diferente, se peinaba diferente. Los colores de las ropas también tenían que ser distintos. Así se diferenciaban mejor las naciones y las razas. De lo que yo les he contado con respecto a los españoles y a los yungas, eso lo sé por referencia de mi querido amigo José Enrique Quiñones Robles, que él sabe mucho más que yo y prefiero que esté otro día conmigo exponiendo a mi lado y debatiendo también. También me gustaría que esté presente el profesor Vera, que él ha visto lo que no puedo decir porque para mí es alucinante lo que él dijo. Prefiero que él lo diga porque él lo ha vivido en persona. Ahora, no me importa que otros estén en contra de lo que yo diga, pero viéndolo bien,
aunque muchos peruanos critican la conquista española, hay que reconocer, como dijo otro vecino, el señor Carlos Dioses, nosotros existimos gracias a los españoles también. Nosotros somos lo que somos por la conquista. Si creen que España no sufrió nada, se equivocan. Fueron sometidos por los etruscos. También pasaron por invasiones griegas. También fueron conquistados por los romanos. Y antes de Roma, fueron conquistados por los cartagineses. Después de Cartago, viene Roma a posesionarse de España. Después de España, vienen una serie de pueblos bárbaros. Y también llega el imperio árabe o musulmán. Ni qué decir de Bonaparte, que también conquistó España. O sea, es un país que ha sufrido tanto o más que nosotros. Por lo tanto, nosotros antes de juzgar primero tenemos que ser autocríticos. Existimos por la conquista, nos guste o no nos guste. ¿O qué esperaban? ¿Que lleguen los conquistadores españoles y pongan una agencia de turismo? Los incas también fueron conquistadores. ¿Por qué no podían ser conquistados? ¿Por qué tenemos que renegar de España? Si renegamos de España, tenemos que renegar de nuestros apellidos españoles. Yo conversé con un norteamericano que es restaurador de reliquias antiguas. Él reconoce que un buen porcentaje de norteamericanos envidian nuestra historia. Si envidian nuestra historia, ¿con qué derecho vamos a criticar la conquista española? ¿Con qué derecho vamos a decir vergüenza nosotros mismos? En otra ocasión seguiré exponiendo y espero que sea con mis queridos amigos el señor Vera y el señor Quiones. Muchas gracias.